Hola, soy Graciela Sicos, soy la coordinadora de Introducción a la Psicología en la carrera de Trabajo Social en la UNAJ. Voy a presentarles la práctica que he preparado sobre el tema entrevista. Aquí menciono los pasos que tienen que seguir. Supongo que si llegaron al punto de ver este PowerPoint, ya leyeron los artículos de entrevista. El artículo de entrevista de Carmen Lera, que es de la versión a la interversión, y el mío, la entrevista. Luego, ver este PowerPoint, que se llama Los ingredientes de una buena entrevista. En tercer lugar, tienen que ver 2 videos con escenas de entrevistas. En cuarto lugar, tienen que completar un cuadro sobre las escenas de entrevistas que van a poder hacer la aplicación de algunos conceptos que vamos a estar hablando en este PowerPoint. Por último, para el futuro, tengan a mano la guía para la realización de la entrevista, que es un punteo de los elementos claves del pre-entrevista, el post-entrevista y el durante la entrevista. Es un punteo, señalamiento. Bueno, quiero comentarles que para hacer los videos con escenas de entrevista, para poder mostrar o explicitar o ejemplificar algunos conceptos de los que voy a mencionar hoy, tuvimos que enfrentar una situación muy, muy difícil. Me fue muy difícil porque estábamos a punto de que el presidente declarara el confinamiento por COVID. Y fue muy difícil pedirle a 2 personas que vinieran y se juntaran conmigo, se expusieran para poder hacer los videos. Entonces fue una situación muy sin cámara, utilizamos un teléfono, sin micrófonos, y con muy poco tiempo. El tiempo de exposición que yo acepté exponer a estas 2 personas fue corto. Hicimos lo que mejor pudimos, sí, con mucho humor, van a ver. Y debo agradecer mucho la ayuda de la doctora Nelly Fatala, que es psiquiatra, psicoanalista y psicodramatista, porque la técnica que usamos para hacer las entrevistas es la técnica de role-playing, el juego de roles. Es decir, jugábamos. En estos 2 videos, ella era la entrevistadora y yo jugaba a ser la entrevistada. Quisiera anticiparles que yo soy psicóloga, la doctora Fatala es psiquiatra y psicoanalista, ninguna de las dos somos trabajadoras sociales, y si cometimos algún error de vocabulario, de actitud, si nos faltó algún detalle, disculpen. Nuestro trabajo trató de ejemplificar algunos puntos claves en las habilidades del entrevistador y de la entrevistadora al momento de la entrevista. Bueno, vayamos a esos puntos claves. Los ingredientes de una buena entrevista. Y aquí vamos a hacer un punteo para iniciar acerca de la entrevista como un espacio de interacción social. Esto lo tienen en los artículos que leyeron. Y podemos decir que cada entrevista, sin importar su formato, o sea, sin que nos importe si es estructurada, semiestructurada o abierta, cada entrevista es siempre una relación social que pone en juego el bagaje de ambos intervinientes. Todas las inscripciones, es decir, la historia de ambos, entrevistador, entrevistadora, entrevistada, los grupos de pertenencia, sus valores, el lenguaje que maneja, sus creencias, su entorno sociocultural, el entorno familiar, las inscripciones políticas, religiosas, las pertenencias institucionalizadas de cada uno de los participantes están presentes y latiendo, están vivas ahí durante el curso de la entrevista. Pueden imaginar entonces la multiplicidad de intersecciones que se producen en una entrevista con esos 2 seres vivos, con todos estos elementos, estos bagajes, estos mundos haciendo fuerza allí mientras actúan y hablan. Cada entrevista, perdón, es una co-construcción entre entrevistador, entrevistadora y entrevistada. Es eso que se produce in situ, es eso que se produce en ese tiempo y en ese lugar.
Entonces, imaginen qué particular, qué singular, qué único, qué irrepetible es lo que sucede en una entrevista. Por más avesados que seamos en el tema, nunca vamos a poder predecir, por más manuales que leamos sobre entrevista, nunca vamos a poder saber qué es lo que se va a disparar y cómo se va a coordinar lo que se dispara entre esos dos personajes. La información obtenida emerge y depende de esa interacción específica. Ambos actores, ahora bien, para darse a conocer según los objetivos que los llevaron a ese encuentro, hacen y dicen, todo el tiempo hacen y dicen. Hacen gestos, mueven el cuerpo, dicen, mencionan, cuentan, preguntan, responden. Ahora bien, lo que hacen y lo que dicen no responde solamente a sus aspectos racionales, conscientes, voluntarios. No responden solamente a esa imagen de identidad que armó nuestro yo, con lo racional, con todo aquello que queremos coincidir, mostrar a la sociedad y a nuestra cultura, a nuestro entorno, de que somos correctos, de que estamos bien formados por la cultura, con todo aquello que nuestra voluntad, nuestros aspectos más conscientes manejan, que es nuestra imagen. Nosotros no somos solamente la imagen que damos de nuestra identidad. Un vasto e importante campo de la vida anímica, dice Freud, se sustrae normalmente del conocimiento del yo, aunque tiene la fuerza y la eficacia para condicionar las conductas, no aflora la conciencia. Estos procesos de los que no nos percatamos son los procesos inconscientes. Y este concepto, procesos inconscientes, lo vamos a tener que tener en cuenta para entrenarnos como entrevistadores. La entrevista constituye una de las herramientas más significativas del proceso de intervención en trabajo social. Y hasta me animaría a decir que pareciera irreemplazable. En la entrevista, en síntesis, se configura un campo, se estructura una relación social de la cual depende todo lo que en ella acontece. La regla fundamental, según Blecher, José Blecher, un psicoanalista argentino, ya murió hace muchos años, es uno de los pioneros del psicoanálisis en Argentina, es tratar de obtener que el campo se configure especialmente y en su mayor grado por las variables que introduce el entrevistado. Para ello es necesario, entre otras cosas, tener en cuenta el encuadre. Este concepto encuadre, Blecher lo introduce y lo explica muy bien. El encuadre funciona como una especie de estandarización de la situación estímulo que ofrecemos al entrevistado. Es decir, es la transformación de cierto conjunto de variables en constantes. Si el encuadre se modifica, y esta es nuestra responsabilidad, si se modificó por alguna necesidad, tenemos que tenerlo presente. Sobre todo si la entrevista ha asistido a otra entrevista con nosotros y estuvo en otro encuadre, en otro espacio, con otra hora del día, con otros sonidos, ambientes, con otro entorno o con otra vestimenta nuestra u otra actitud nuestra. A esta modificación, tiene que ser considerada como variable que ciertamente influye en los resultados. Quisiera recordarles, algo de esto está en mi artículo. Nuestra actitud como entrevistadores forma parte del encuadre. Supongamos que nosotros hacemos una entrevista con la misma persona a las 10 de la mañana en la escuela, porque es una mamá y la hemos citado para hablar de algún tema de su hijo o su hija. La primera vez que la entrevistamos, tenemos la suerte de contar con el gabinete psicopedagógico. La segunda vez que la entrevistamos, la citamos a las 11:45 de la mañana y como no tenemos ningún otro espacio disponible, la entrevista la hacemos en la cocina, donde las personas que allí trabajan están trajinando entre cacerolas y platos para servir el almuerzo. Además, esas personas que están allí trabajando escuchan
lo que esta mamá y yo hablamos. Quiero preguntarles, ¿este es un encuadre adecuado? Estos elementos en el espacio, en la hora, en la presencia de otras personas, están en el medio de la actividad de otras personas. Es una introducción a otro encuadre, es una modificación brutal del encuadre. Si nosotros hacemos esto porque no nos queda más remedio y tendremos que dar alguna explicación, pedir disculpas, buscar la manera de que no nos escuchen, decirle, perdóneme, esto es inaudito, yo lo sé, no es lo mejor para nuestro encuentro. Pongámonos en este rinconcito que no nos van a escuchar y aquí nadie, no pasan con los platos. Vamos a tener que hacer un arreglo para explicar esa modificación y la vamos a tener que tener presente cuando evaluemos los datos de esa entrevista y mientras hagamos la entrevista. Los elementos que constituyen el encuadre de la entrevista según José Blecher. La actitud y el rol del entrevistador-entrevistada. Recién mencionaba uno, el horario, el lugar. Perdón, recién mencionaba uno, no corresponde. Veamos los elementos en total que constituyen el encuadre de la entrevista según José Blecher. La actitud y el rol del entrevistador-entrevistada. Fácil de entender. Nosotros podemos tener un buen día, un mal día, y nuestra actitud cambia. Nosotros podemos tener más dificultad o más facilidad con el tema objetivo de la entrevista y nuestra actitud cambia. Nosotros podemos tener más simpatía o antipatía por la persona entrevistada y la actitud cambia. Es algo que nosotros debemos prestar atención, autoobservar, mantener una actitud pareja como interviniente de ese elemento en la situación de entrevista para poder evaluar siempre los resultados de la entrevista en función de una actitud nuestra que más o menos no varía. Si yo me muestro loca de contenta, positiva y hago chistes y me pongo re simpática, qué bien que está usted, señora, cuénteme de su vida. O si digo, bueno, señora, hablemos. No, pero escúcheme, eso que me está diciendo no me resulta claro, estoy mirando para abajo con cara de fastidio. Bueno, esas actitudes tan diferentes están influyendo en el resultado y en el transcurso de la entrevista. El elemento 2, los objetivos. Sí, claramente. Si yo quiero obtener información de una situación que es fácil, bueno, mis objetivos van a ser más fáciles de lograr. Quiero obtener información sobre la historia de vida de la persona. Pero yo quiero obtener información acerca de quién castiga al niño en su casa, o a la niña en su casa, y va a ser bastante más difícil. Vayamos a otro elemento del encuadre, el lugar. Lo acabo de ejemplificar, lo que pasaba a diferencia de entrevistar a la mamá en el gabinete psicopedagógico y entrevistarla a la mamá en plena preparación del almuerzo y de servir el almuerzo en la cocina de la escuela. Y el tiempo también. Si yo cito a un papá, yo entrevistadora mujer, a las 10 de la mañana en el gabinete psicopedagógico para hablar de su hija, es una cuestión. Si yo lo cito, acá voy a mezclar dos elementos del encuadre, a las 20 en un bar con música ambiental y semiluz, y va a ser otra la estimulación que yo le dé de acuerdo al lugar y la hora. ¿Sí? Continuamos. Otro elemento en la actitud del entrevistador y la entrevistadora en la entrevista abierta, bueno, no sé si lo dije, pero solo nos vamos a abocar en esta oportunidad a la entrevista abierta, es la no directividad por parte del entrevistador o la entrevistadora. La no directividad es uno de los requisitos de la actitud del entrevistador en la entrevista abierta. Se basa en el supuesto de que aquello que pertenece al orden afectivo es más profundo y más significativo y más determinante de los comportamientos que el comportamiento intelectualizado. Esto se refiere a todo lo que tiene que ver con los aspectos de los deseos, los pensamientos, los sentimientos, los impulsos inconscientes. Que si nosotros permitimos que la entrevistada configure el campo de la entrevista según sus estructuras e intereses particulares, ¿sí?, concediéndole libertad de expresión para, así lo vamos a poner en condiciones de destacar su propio punto de vista, que utilice sus propias categorías y su propio lenguaje. ¿Sí? Esta es la no directividad. Y también vamos a lograr poder verlo
¿sí? En sus propias lógicas, en sus propios avances, retrocesos, sus gestos. ¿Sí? Cuando salta algo que le es más dificultoso, cuando trata de convertir algo en otra cosa, con la no directividad facilitamos que esos aspectos no racionales, no intelectualizados aparezcan. A continuación vamos a tomar dos elementos que también son muy importantes para la habilidad de ser un buen entrevistador, porque ustedes pueden ser encantadores entrevistando, cancherísimos, hace muchísimo tiempo hacen muchísimas entrevistas, pero se les escapan algunas situaciones que tienen que ver con esto que venimos hablando de lo no racional, lo no intelectualizado, lo no consciente, lo que no tiene que ver con la imagen de identidad que nos quiere transmitir ordenadamente la entrevistada. Estos dos conceptos técnicos vienen del psicoanálisis y son la transferencia y la contratransferencia. Nos ocupamos primero de la transferencia y decimos, de ambos dos. Transferencia y contratransferencia son fenómenos que se manifiestan en las relaciones interpersonales, sobre todo en situaciones con asimetría de poder. Y por eso mismo también se dan en la entrevista. En la entrevista hay una asimetría de poder. Nosotros somos los entrevistadores. Entonces tenemos aquí la coordinación, somos los que citamos, somos los que decimos dónde, cuándo se da la entrevista, cuándo termina, somos los que marcamos el rumbo de la entrevista. Es decir, tenemos una asimetría de poder con la entrevistada. La diferencia reside en que en esta última, en la entrevista, tanto la transferencia como la contratransferencia deben ser tomados como instrumentos técnicos de observación y comprensión. Por lo tanto, a la observación que hacemos en la entrevista se agrega también la autoobservación. Ahora sí, vamos a ocuparnos de la transferencia. Refiere a la actualización en la entrevista de sentimientos, actitudes y conductas inconscientes por parte del entrevistado. Y paso a explicar. Estas actitudes corresponden a pautas que el entrevistado ha establecido en el curso de su desarrollo, especialmente en la relación interpersonal con su medio familiar. En la transferencia, el entrevistado asigna roles a nosotros, los entrevistadores, y se comporta en función de los mismos. Traslada situaciones y pautas a una relación presente y desconocida y tiende a configurar esta última como situación ya conocida y repetitiva. Esto lo hacemos todos los humanos. Ahora lo estamos viendo en el lugar del entrevistado. Pero ante una situación nueva, todos tratamos de relacionarla con algo conocido, para sentirnos cómodos, para sentirnos provistos de herramientas, para que no nos sorprenda. ¿Sí? El cambio en general nos asusta. Entonces, ¿qué hacemos? Sí, tratamos de configurarla como, esto se parece a esta cosa. ¿Sí? ¿Y qué hace? Acá vamos a analizar al entrevistado. ¿Qué hace el entrevistado ante esta situación nueva donde nosotros tenemos el poder de ser las entrevistadores? Transforma la situación en conocida y nos asigna roles, nos asigna personajes, nos asigna guiones. Me quedo en la anterior. ¿Qué es esto de que nos asigna guiones y personajes? La transferencia es una situación, una actitud que el entrevistado puede poner en marcha en la entrevista que nosotros realizamos. Es más fácil observarla, encontrarla y hasta propiciarla en un tratamiento psicoanalítico. Es una de las herramientas, uno de los pilares por las cuales el psicoanalista accede al inconsciente de su paciente. También los objetivos de la entrevista psicoanalítica, que son muy específicos, y la prolongación en el tiempo facilitan la emergencia de la transferencia en la relación psicoanalista-paciente. Pero a nosotros nos puede servir para entender cosas que pasan en la entrevista y que a veces no nos podemos explicar. Cuando el entrevistado se siente
extraño, siente miedo, o por su personalidad es una personalidad dependiente que necesita inmediatamente entregarse a alguien que lo maneje, que la maneje. O es una persona sumamente desconfiada, entonces puede ser que proyecte en nosotros, proyecte como si fuera una película, que va delante, yo soy la entrevistadora, que viene delante mío, allá está la entrevistada, y proyecta una película con un guión y con un personaje. Me está proyectando algo que ella conoce, que padeció o que la hizo feliz. ¿Sí? Me está proyectando a mí, me está viendo, a mí me ve a través del celuloide de la película que me proyecta. Ve mis movimientos, ve que hablo, pero va modificando lo que yo hago y lo que yo digo en función de ese personaje, de esas características y de ese guión que ella conoce, que ella vivió. ¿Cómo me doy cuenta yo de que está pasando esto en la entrevista? Es cuando yo no entiendo las actitudes de mi entrevistada. Son raras, está respondiendo con una actitud desconocida. Está muy desconfiada, me está atacando porque ¿por qué me pregunta tanto? ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Para qué necesita tanto? ¿No es suficiente lo que yo le dije? ¿Usted qué objetivo tiene con tanta pregunta? ¿No es demasiado meterse en mi intimidad? Esta actitud de una suma de confianza. Y nosotros, si revisamos, porque tenemos que revisar qué está pasando en la entrevista, no encontramos nada de esto que nos asigna la entrevistada. Supongamos que la entrevistada se pone muy seductora o muy seductor. Y entonces nos dice que qué bárbaros que somos, que nunca había tenido una entrevista tan agradable. Ay, pero usted realmente, ¿qué experiencia tiene? Nunca me había sentido tan comprendida por usted. Qué bien lo hace. Sí, 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 dígame, pregúnteme nomás que yo le contesto. Sí, sí, confío totalmente en usted, pregúnteme lo que le haga falta. Sí, claro, claro. Sí, esta actitud que acabo de hacer de seducción. Bueno, tenemos que revisar si nosotros hicimos algo para promover esa actitud de querer agradarnos tanto, de ser tan geniales. Hemos demostrado en esos últimos minutos tanta genialidad en manejo de la entrevista. Y si no encontramos elementos de esos, entonces tenemos que pensar, bueno, algo está pasando que esta persona está tratando de aquietarme, de gustarme, de tranquilizarme. Tercera situación que voy a dramatizar. Estoy haciendo un roleplay y me estoy poniendo en el lugar de la entrevista. La entrevista soy yo, soy la entrevistada. Supongamos que está transcurriendo la entrevista y la persona empieza a decir, pero usted me está faltando el respeto. ¿Por qué me pregunta eso? No, no, escúcheme, yo vine acá seriamente, seriamente, pensando que esta institución era seria, decidida a colaborar por mi hija con la entrevista. Pero, discúlpeme, usted no puede preguntarme eso. No, 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 mire, no, no. Entonces nosotros, entrevistadores, perdón, cambiamos el tema, que esa es una salida ante la transferencia. Cambiamos el tema. Bueno, discúlpeme, voy a hacerle un tema que usted me comentó antes que me pareció muy interesante. Le quiero repreguntar. Usted dijo que fulanita últimamente estaba muy bien en la escuela. Bueno, le quiero decir, sí es cierto, la maestra me dijo que está muy bien en la escuela, entonces cambio, busco poner una situación más tranquilizante, traer un tema más tranquilizante y no ir directo al nudo de mi objetivo, que pienso que es lo que le está alterando a la persona, que hace que proyecte en mí una actitud hostil, inquisidora. En cualquiera de los tres ejemplos que yo hice un roleplay, los dramaticé, los puse en acción, intenten primero revisar lo que están haciendo, lo que vinieron haciendo. Y segundo, si no coincide con lo que ustedes encuentran como la actitud de ustedes, cambiar de tema, buscar un tema más tranquilo, volver a un punto donde la persona estaba tranquila y retomar esa información. Bueno, continuamos. Y ahora vamos a ver la contratransferencia. Fíjense, la imagen que usé para ilustrar esta diapositiva es la igual que la diapositiva anterior cuando hablaba de transferencia, pero la di vuelta. Simbólico, ¿verdad? Acá tenemos que hablar que nuestra historia personal, como entrevistadores y entrevistadoras, juega un papel importante cuando estamos en la entrevista en la función de escucha. Pareciera que estamos en calma, que tratamos de vaciar nuestra atención de otros temas, que tratamos de tener una actitud
no muy invasiva con las preguntas, pero desde el primer contacto con el entrevistado, con la entrevistada, perdón, desde el primer contacto nosotros como entrevistadores comenzamos a conformarnos una imagen del entrevistado, imagen vinculada con lo ya oído, percibido y dialogado con él y ella. Es lo mismo que analicé del otro en el lugar de entrevistado, y cuando digo ante lo nuevo, todos tratamos de configurarlo con elementos de lo ya conocido. Entonces nos dijeron, tenés que ver a la mamá o al papá de fulanita, tenés que entrevistar a esta paciente porque está pidiendo hacerse un aborto, tenés que entrevistar a esta pareja porque están solicitando que le facilitemos los ladrillos para construir su casa. Y cuando nos dan información, nosotros comenzamos a imaginarlos. Ya nos formamos una imagen, que ya esta imagen es favorable o desfavorable, y la hicimos nosotros solitos, desde nuestro propio mundo interno. Ya en el curso de la entrevista pueden ponerse en juego una serie de pensamientos y sensaciones basados justamente en cómo nos cae, a quién nos hace acordar, los sentimientos de atracción o rechazo generados porque la persona es del mismo sexo o diferente sexo, por su apariencia, por sus estudios, por su situación familiar, por la situación económica, por la actitud de seducción o de agresividad que presenta. En la contratransferencia se consideran todos los fenómenos que se revelan en nosotros, entrevistadores y entrevistadoras, como emergentes del campo psicológico que se configura en la entrevista. Son las respuestas de nosotros, entrevistadores, entrevistadoras, a las manifestaciones del entrevistado y el efecto que tienen sobre nosotros o nosotras. Dependen en alto grado de la historia personal del entrevistador o entrevistada, pero si aparecen o si se actualizan en un momento dado de la entrevista, es porque en ese momento hay factores que operan en nosotros para que ello suceda así. Podemos sentir como entrevistadoras y entrevistadores reacciones de enojo, de antipatía, de un cansancio feroz. Nos da un sueño y resulta que estábamos bien descansados. O deseos de agredir a la entrevistada. Yo a veces siento deseos de levantarme de mi silla y apretarle el cuello a la entrevistada por lo que está diciendo, por la furia que me provoca. Bueno, ¿qué tengo que hacer en ese momento? Cualquiera sea mi reacción. Y ahí viene la autoobservación. Tengo que detenerme en silencio y pensar, uy, ¿qué está pasando aquí? Que tengo esta furia, este enojo o este aburrimiento. ¿Por qué no puedo soportarlo? ¿Por qué me revienta lo que dice? Me enoja hasta un extremo. Tengo que revisar qué elementos hay allí que a mí me enojan, qué elementos están movilizando algo mío, están haciendo resonar algo mío, en el tema, en la actitud. ¿Qué hay mío allí? ¿Qué hay de mi historia? ¿Qué hay de mí misma? ¿Me parezco a esa persona? Lo que cuenta yo lo estoy viviendo y me invade tanto que quisiera no escucharlo y quisiera que esa persona se callara o se fuera o quisiera irme yo de la entrevista. ¿Qué de lo que esta persona hace, dice, gesticula, su manera de ser, me está movilizando a mí algo que me pertenece a mí? También puedo tener reacciones de intensa simpatía con la entrevistada, de sentirla muy próxima, y que todo lo que me dice me parece magnífico, divino, qué persona sensacional. Bueno, aquí tenemos dos posibilidades. O la persona está haciendo un esfuerzo enorme por seducirnos, por agradarnos, porque necesita seducir, porque puede ser una persona seductora, que su dificultad es que siempre quiera ser la más bonita, que siempre quiera agradar, que siempre quiera gustar. O quiere agradarnos en función de lograr su objetivo, o quiere agradarnos para calmarnos, para que seamos buenos con él. O otra posibilidad es que se encontraron con una persona magnífica. ¿Sí? Si se encontraron con una persona magnífica, bueno, qué linda situación. Sintetizamos, ¿qué hace que una entrevista sea buena? Respetar el encuadre, observar, vivenciar y autoobservarse. Aquí les agregué la tarea de autoobservarse en la entrevista, además de estar constantemente observando, sintiendo, vivenciando al entrevistado
también tienen que autoobservarse ustedes. Y aquí con palabras de Blecher: observar, pensar e imaginar. Quien no utiliza su fantasía podrá ser un buen verificador de datos, pero no un investigador. Es decir, en la entrevista también estamos abiertos a nuestro propio inconsciente, a nuestros deseos, a nuestras imágenes, a nuestra capacidad de fantasear, que nos van a llevar por caminos, por territorios, que probablemente en el listado de preguntas que habíamos preparado, en cómo nos habíamos imaginado la entrevista, eso no entraba. Pero durante la entrevista, sí, nuestra fantasía aparece. También sigámosla, porque nos está informando, nos está dando elementos que se van a convertir luego en pensamiento. La fantasía es predecesora del pensamiento. Bueno, hasta aquí llegamos. Les deseo mucha suerte con la capacidad y la habilidad de entrevistarse en el resto de sus vidas profesionales.